Muy bien, pues vamos a pasar a la clausura de esta interesantísima jornada, la número 21 ya, informativa de los riegos del Alto Aragón. Y como saben ustedes, vamos a recibir para la clausura al presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, y al presidente del Gobierno de Aragón, don Javier Lambán. Adelante. Llevamos el micrófono, sí. Habláis desde ahí. Perfecto. Don César, ¿le parece usted en primer lugar para intervenir? Adelante, cuando usted quiera. Muchas gracias, moderador. Bueno, ha llegado el momento de clausurar la 21 jornada de Riegos del Alto Aragón. Y bueno, como es lógico, yo lo primero que tengo que hacer es agradecer al presidente de Aragón. Presidente, muchas gracias porque estés hoy con nosotros aquí. También a los consejeros de las comunidades autónomas, también a los ponentes y moderadores, empresas colaboradoras que al final nos ayudan a financiar la jornada, al personal de Riegos del Alto Aragón. Esto todo funciona y funciona lo mejor posible, no digo que funcione del todo bien, pero casi. Y ahí detrás hay un equipo de personal que ha hecho un trabajo y que no es fácil de hacerlo, porque además es un trabajo largo y en el tiempo, y además bueno, se cruzan muchos, como todas las cosas, se cruzan muchos problemas por el camino, ¿no? Quiero agradecer a la Federación de Regantes del Ebro, que están todos aquí, no solamente la Junta de Gobierno, sino muchos regantes de otras que están federados, pero no están en la Junta de Gobierno. Y agradecer también a los regantes que estáis en la sala y, entre otras cosas, porque los que formáis parte de todos estos agradecimientos sois el alma de la jornada. O sea, sin todos vosotros no habría jornada, ¿eh? Esto no es un invento, vamos, quiero decir. Esto no es soplar y hacer porrones, como se suele decir, ¿no? Hay un trabajo y necesitas a muchísima gente para que esto funcione. Bueno, yo ahora tengo que hablar del libro verde y mayoritariamente pasa como con todo, ¿no? Tiene cosas buenas, pero como el tiempo es siempre breve, Josefina, me voy a dedicar a las que entendemos que no son buenas para los regantes, ¿no? Los usuarios, y mayoritariamente yo creo, bueno, todos, siempre hemos tenido un buen funcionamiento y una buena relación con la CHE, con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y bueno, estamos muy unidos a la Confederación porque bueno, pues es un organismo que lo vemos un poco como nuestro, ¿no? Donde nos consideramos importantes. A lo mejor rola cada día un poco menos, pero importantes, ¿eh? O sea, y voy a decir el porqué, ¿no? Porque las cosas, el mundo no para de andar y las cosas con el mundo pues no paran de cambiar. Hemos sido siempre defensores de la unidad de Cuenca, siempre. Quizás más que nada porque estamos en el Ebro y el Ebro atraviesa 9 comunidades autónomas. Pensar de gestionar eso
por tramos, o pensar de gestionar eso cada comunidad autónoma, con todos mis respetos, el trocito que le toca, pues nosotros somos partidarios siempre de que bueno, es un río intracomunitario, es un río que no es el Duero o el Guadalquivir en relación con las comunidades autónomas, y que aquí somos 9, ¿no? Y que siempre pensamos que gestionar una sequía o gestionar una inundación es más fácil que lo haga un solo organismo, con la colaboración y con el consenso con las comunidades autónomas, pero que haya, bueno, pues alguien que al final, dijéramos, vea el río desde Fontibre a Tortosa, y a la desembocadura. En estos momentos se está hablando también de la autofinanciación de las confederaciones. Y la autofinanciación de las confederaciones, y lo nombra el Libro Verde, a ver, nos asusta un poco, nos asusta un poco si queremos mantener las confederaciones, porque hasta ahora o se legisla, o al final quien pagan las confederaciones y de quien se nutren las confederaciones somos todos aquellos que pagamos canon de vertido, cánones de regulación, tarifas de utilización del agua, todos aquellos que de alguna manera estamos en la lista de cobro. A veces hemos estado hablando del SAI, hemos estado hablando de otras cosas, y que, bueno, pues verdaderamente es un poco atípico, pero dices, yo creo que el SAI es una de las funciones principales que hace es evitar las inundaciones de Zaragoza, y sin embargo no se le puede cobrar un céntimo a Zaragoza, qué casualidad. Ni se les puede cobrar un céntimo a los ayuntamientos. O sea, hay que legislar. Yo creo que los problemas se resolverían bastante, mucho, si al final colaboráramos todos y pagáramos todos. Pero, ¿por qué decimos que nos preocupa la autofinanciación de las confederaciones? Porque me temo que si no es vía impuesto, es muy difícil cobrar a todo el mundo. ¿Qué defecto principal, Josefina, le encontramos al Libro Verde del agua, según nuestro punto de vista? El primer problema y fundamental que le vemos es de que o nosotros no lo entendemos o lo vemos como una... A ver, que el agua, el propio Libro Verde, el agua la ve como una cuestión medioambiental y como una cuestión fiscal. Y el agua, bueno, incluso las comisarías, y ese fue el primer protesta que te hice del Libro Verde cuando viniste a la Confederación, las comisarías, un excesivo control, que no es malo que se controle, pero seguido de decir el que se mueva cañazo, ¿no? O sea, excesivamente sancionador. Nosotros vemos el agua y aquí sí que quiero que también, presidente, tomes nota porque creo que es importante para el agua. Vemos el agua además de medioambiental, la vemos que es imprescindible para la ordenación del territorio. Es imprescindible para fijar población en el mundo rural. Es imprescindible para que haya un desarrollo económico. Es imprescindible para producir alimentos. Es imprescindible para crear puestos de trabajo en el mundo rural. En definitiva, el agua es vida, y tiene que ser una vida compartida. No solamente podemos hablar del medio ambiente
sino que todo lo demás que yo he mencionado es muy importante, muy importante. Y además creo de que se puede convivir ahí, que no hace falta echar a nadie para atender, dijéramos, única y exclusivamente el tema medioambiental. Los caudales ecológicos, los caudales ecológicos del Ebro, se dice, cuando yo voy por el Ministerio, en planificación se dice que el Ebro es uno de los que peor está con el tema de los caudales ecológicos. Yo no sé si a lo largo de la cuenca estamos bien o estamos mal. Yo creo que no estamos tan mal. Pero lo que sí te puedo decir es de que en la desembocadura del Ebro tenemos 107 metros cúbicos por segundo de media garantizados los 365 días del año. Eso es más del doble de la suma de todos los caudales ecológicos del país, de los ríos del país. Porque yo técnicamente, alguien me tendrá que decir, vamos a ver, si el Guadalquivir tiene bastante con 7 u 8 metros cúbicos por segundo, si el Guadiana igual, si el Tajo igual, si el Segura tiene bastante con 1 metro, si el Júcar tiene bastante con 1,5 metros, ¿107 no son suficientes? ¿Cuál es el justificante? ¿Quién ha informado, como decía esta mañana Alfonso, quién ha hecho el documento que diga que el Ebro necesita 107 metros cúbicos por segundo de medio? Es un abanico entre 150 y 80. Pero ahí estamos. Y tenemos Europa encima, tenemos el Ministerio siempre encima, con el tema yo creo que no tiene demasiado sentido. Otra de las cosas que tampoco nos gusta en el Libro Verde, tengo que decir que algunas cosas efectivamente no se dicen al pie de la letra como estoy diciendo yo en el propio documento del Libro Verde. Pero claro, yo, aunque demasiadas pocas, pero en una reunión he estado como miembro de la permanente de FENACORE en el Ministerio, con el secretario de Estado, con el director general, que nos hubiera gustado que hoy alguno de los dos hubiera estado aquí, te lo digo también, y te agradezco muchísimo a ti de que hayas venido representando al Ministerio, pero hombre, aquí hay mucha gente, y mucha gente que viene siendo habitual un año tras otro, y siempre habíamos tenido algún cargo del Ministerio. Con eso quiero sencillamente que lo traslades al propio director general y al propio secretario de Estado, que simplemente que nos hubiera gustado que hubiera estado aquí. Bueno, dicho y hecha esta regañina, en lo que respecta a la representación, sí que habla el Libro Verde de dar mucha participación, y yo no digo que no se dé, a todos los colectivos, pero no es menos cierto que nosotros, con la ley de aguas en la mano, nosotros tenemos 1/3 de representación en los órganos de la Confederación, ¿no? Queremos seguir manteniéndolos, porque aportamos mucho dinero a la Confederación. Nosotros somos de los que pensamos que todo el mundo tiene derecho a opinar, que todo el mundo tiene derecho a votar, pero que verdaderamente un sistema como Riegos del Alto Aragón, por ejemplo, que le ingresa al Banco España 12 millones de euros todos los años, entre el sistema entero a la propia Confederación, pues hombre, algún derecho tenemos. Deberíamos de tener un poco más que quien no ingresa un céntimo, porque hay mucha gente, como decía antes, que no paga a la Confederación. Tenemos que terminar las modernizaciones y son imprescindibles, y no solamente las modernizaciones de las infraestructuras y de las comunidades y de las parcelas de los regantes,
sino también tenemos que aplicar al regadío, dijéramos, la innovación, el I+D+I, la agricultura de precisión, la agricultura de 4.0, como hablaba Adriano esta mañana. Todo eso lo tenemos que aplicar y es indispensable usar las nuevas tecnologías. En eso estamos de acuerdo con el libro verde. Pero lo que no podemos estar de acuerdo es cuando se dice o se está poniendo en práctica, yo no sé si consecuencia de Europa o consecuencia de aquí o de ambos, que quien moderniza, bueno, se está hablando de reducir concesiones, y reducir concesiones a quienes modernizan. Y nosotros estamos en estos momentos buscando financiación sin subvención y para hacer las modernizaciones por nuestra cuenta, porque efectivamente yo sé que el Gobierno de Aragón hace todo el esfuerzo que puede, sé que el Ministerio, ahí ya no estoy tan de acuerdo, pero creo que podría transferir más dinero a SEIASA de lo que le transfiere, pero defender las modernizaciones, y se defienden en muchos foros, y 18 millones por parte de SEIASA para toda España, pues que venga Dios y diga qué hacemos. Nosotros tenemos una comunidad que por su tamaño, y no es que sea muy grande, 5.000 hectáreas. Alejandro, no tienes bastante para poner el 50% para esa comunidad sola. Y tienes que dejar algo para el resto de España. O sea, que quiero decir con esto de que vamos a modernizar sin subvención. Y si modernizamos sin subvención, ¿quién me puede venir a mí a decirme que me va a reducir la concesión en un 25%? O en un 20% o en un 30%. Se tiene que enterar el Ministerio, de que si modernizamos tenemos que producir más, con la misma agua o con menos, pero tenemos que producir más. Y si no, no podremos pagar. Estamos haciendo unas modernizaciones que sin subvención son 10.000 euros por hectárea. Y las tenemos que pagar, los agricultores pagamos. Pero necesitamos el agua. Y necesitamos hacer doble cosecha, que parece que es un pecado hacer doble cosecha. Pues no. Necesitamos y queremos regar. Pero, hombre, si se quiere reducir un 25%, que nos digan, ponemos el 80% de subvención y todavía nos lo pensaremos. Renunciar a un 20%. Pero bueno, no tendremos que hacer dos cosechas, no tendremos que incrementar la producción, porque no nos olvidemos de una cosa, que además de todo eso, resulta que estamos vendiendo a precios peores de hace 30 años. Tampoco sé por qué tenemos que importar, por ejemplo, y ayer lo hablábamos, solamente por allí, por el Pirineo, más de 300 camiones de maíz diarios, además del que llega al puerto de Barcelona, y no podemos producirlos aquí. Todavía no lo sé, porque no estamos produciendo excedentes. El Valle del Ebro no hay que avergonzarse de decir que es maicero por excelencia. Siempre lo ha sido. Es un valle donde se da muy bien el maíz, mejor que en cualquier otro de España. Pero tenemos que poder producir, y luego diré el por qué. En resumidas cuentas, y voy a tocar un poco el cambio climático, que se habla mucho hoy de cambio climático, ¿no? Yo siempre digo que no sé si hay cambio climático o no lo hay. Calor he pasado siempre, llover ha llovido siempre, frío he pasado siempre, pero hay una realidad que sí reconozco, que el tiempo no se comporta igual. Yo, que ya tengo años, cuando era crío el tiempo no se comportaba como ahora. Era más regular.
la más regular. Pero bueno, parece que viene el tema de decir, como viene el cambio climático, bueno, aquí tenemos que empezar en abandonar todos. No. Yo no sé si la consecuencia, a ver, es el cambio climático o no es el cambio climático. Pero, Josefina, te lo digo seriamente, nos encontramos, a ver cómo te diría yo, para que no te me enfades, porque somos amigos hace mucho tiempo y tú y yo no nos podemos engañar, pero nos sentimos un poco, dijéramos, y eso es muy malo, como que no somos necesarios, como que parece que se nos olvida de tal manera el sector del regadío que dices, ¿qué pasa? ¿Que ya no somos necesarios? Yo ahí sí que tengo que decir una cosa, de que bueno, hacemos una función que si tú te lees la historia, cuando empieza, vamos, contra más años atrás te vayas mejor, me da lo mismo. Hay un tema que está claro. Si este sector no es importante, yo no estoy de acuerdo. Por una razón, por una simple razón. Porque está claro que, antes he dicho, el agua es vida. Y el agua es vida, entre otras cosas, porque te ayuda a producir alimentos, ¿no? Ahora estamos muchos sectores en cualquier país modernizado. Pero antiguamente no había tantos de sectores. Pero ha habido uno desde el primer día. El hombre desde el primer día ha producido alimentos para comer. Y ha necesitado agua para beber. De lo demás, antiguamente han prescindido de todo. Pero de eso, no. Por lo tanto, y ya solo y con esto termino, bueno, hay un tema, presidente, y sí que te lo quiero comentar, porque además se va a entrar en elecciones. No es culpa nuestra, presidente, de que esta jornada coincida prácticamente con una campaña electoral. No estaba previsto cuando la empezamos a organizar, porque si no, no lo hubiéramos hecho en estas fechas. Pero bueno, ahora vamos a entrar en elecciones. Tú, Manuel, creo que intervienes en algo de un grupo de periodismo rural, ¿no? Se va a hablar de la España vaciada. Se va a hablar de la España vaciada. Esas teorías que hay hoy en día, de decir, regadío ni una hectárea más, obras de regulación ni una más, esto ni una más, aquello ni una más, porque viene el lobo con el cambio climático. Pues hombre, a ver, no disponer de agua y no llevar agua a los pueblos es luchar contra la España vaciada. No construir nuevos regadíos donde se pueda es ayudar a la España vaciada. Todos estos temas, no hacer embalses es solucionar el problema de las sequías largas y de las inundaciones. Las últimas inundaciones, y son datos técnicos, hubieran pasado 800 metros cúbicos más por Zaragoza de no haber sido por los pocos embalses que tenemos. Porque es que tenemos una regulación que no llega al 50% en el Ebro. Está un poco mejor el Duero, no mucho, y después resulta que todos los restos de ríos del Tajo está por encima del 100%, el Guadiana está muy por encima del 100%, el Guadalquivir está muy por encima del 100%, el Segura está por encima del 185% de capacidad de regulación de la aportación del río, y el Júcar también está por encima del 100%. Y en el Ebro no.
En el Ebro no. Por lo tanto, no hacer embalses para garantizar el agua cuando vienen de masía y a la vez regular los ríos y que no haya inundaciones, es apoyar a la España vaciada. Porque tú lo sabes, en Aragón tenemos territorio con menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es muy fuerte. Aragón tiene zonas de las más desfavorecidas de Europa. Y las tiene ahí. Y hay que tratar de evitarlo. Y luego ya, pues sencillamente, que el cambio climático, lo haya o no lo haya, lo que no puede ser es café para todos. Y si digo esto, de que en el Ebro se pueden hacer regulaciones, que en el Ebro podemos solucionar el problema de las sequías, que en el Ebro podemos solucionar muchos problemas de las inundaciones, que en el Ebro podemos seguir haciendo regadíos y que en el Ebro puede seguir mejorando su mundo rural y creando una ordenación del territorio o haciendo una ordenación del territorio más viable de la actual, es porque en el Ebro, que el cambio climático tenga que afectar al Segura, eso es de cajón. El Segura no tiene agua. Tiene un río de 800 hectómetros y 300 y pico mil hectáreas de regadíos. El Ebro tiene 15.000 hectómetros y 900.000 hectáreas de regadíos. La proporción, ahí está. Si es que el Segura, si no fuera el trasvase, con el río que tiene no puede hacer casi nada. Entonces, ¿le va a afectar el cambio climático? Mucho. ¿Va a afectar el cambio climático al secano? Muchísimo. ¿Tiene que afectar el cambio climático al Ebro? Pues en temperaturas, como decía Alfonso esta mañana, y en otras cosas le podrá afectar. Pero hay una realidad, que tenemos todavía rozando los 15.000 hectómetros de media, que utilizamos 6.000, que tenemos una exageración de caudal ambiental de 3.500 hectómetros cúbicos al año, pero que todavía nos quedan 6.000 hectómetros o 5.500 hectómetros que aquí permite hacer cosas, aunque el Ebro vaya a la reducción, pero permite hacer, no grandes cosas, como decía Juan, no hace falta hacer 500.000 hectáreas de regadío, pero sí terminar esos regadíos que hay gente que lleva muchísimos años esperando. Y, en fin, nuestro sector, en cualquier caso, lo que hacemos es producir alimentos para dar de comer a la sociedad, y que creo que eso es ser un sector tan importante o igual, por lo menos, que el que más. Nada más. Muchas gracias.